Perfecto. ¿Cómo Ahí. estás? Muy bien, Pati. Ahí andaba una chica que se llama Vicky que te saludaba, que creo que es alumna tuya. Ah, Vicky, claro. Hola, Vicky. Ahí, mirando. Bueno, buenísimo, nos pudimos conectar. Sí, sí, sí. Esto del Instagram para la gente de mi edad no es tan fácil, pero bueno, nos vamos ayornando. Sí, vas a ver, es muy... Mira, ya lo logramos. Así que, bueno, Pati, un placer charlar con vos, que la gente también te conozca, que sepa de tu trabajo. Que me parece que para estos momentos de pandemia está buenísimo, eso como el trabajo desde el cuerpo, la respiración. Así que la idea es un poco, bueno, conocerte y que la gente también sepa quién sos. ¿Sí? Bueno, Eh, vamos a intentar explicar las cosas que hacemos. Dale, ¿querés presentarte un poco acerca de tu formación? ¿Qué es lo que haces? Así, a grandes rasgos. Bueno, yo soy kinesióloga y trabajo no con la kinesiología tradicional, sino haciendo un trabajo más de prevención y de promoción de la salud. Porque cuando yo me recibí, hace muchos años, que venía de una formación muy ortodoxa y muy rígida, y me empecé a especializar en rehabilitación neurológica, en tratamientos, en trabajar con pacientes muy, la vea Janina, en tratamientos con pacientes muy graves, cuadriplejías, paraplejías, gente con muchísimas dificultades. Y Sí, bueno, yo empecé a trabajar con todas las reglas de la kinesiología y empecé a darme cuenta que había como pautas de carácter de las personas que hacían esas enfermedades. Como que yo decía, no cualquiera hace una hemiplegia o una cuadriplejía. Y entonces empecé a darme cuenta que era gente que tenía como este, sus emociones muy reprimidas y con poca descarga de las cosas que le pasaban o poca comunicación. Y entonces es como que todo se iba para adentro. claro. Y empecé entonces a buscar, yo decía, tiene que haber algo que haga que uno no llegue a tener que pasar por la enfermedad. Y empecé a investigar con la prevención, a trabajar eh, con las maneras de ver de qué manera uno podía expresar las cosas que le pasaban y no a partir de la enfermedad, y no de que el cuerpo sea el síntoma. Entonces empecé a buscar un camino que me llevó bueno, empecé a hacer gimnasia consciente. De todas maneras, a mí ya todo el tema de lo corporal me gustaba mucho. Y antes de estudiar kinesiología, en realidad estudié instructorado de atletismo. Ah, Y bien. y bueno, digamos, el atletismo me resultaba muy atractivo, y sobre todo la preparación física. Y a partir de la preparación física, y como tuve profesores muy buenos en esa formación, me decidí por kinesiología. Pero Qué bueno. cuando terminé con kinesiología, en realidad me di cuenta que no sabía nada. Que ahí recién tenía que, que ahí Cuando, recién tenía que empezar Cuando vas al a campo de formar. trabajo empezás a descubrir que está muy bien la teoría, pero sí, ¿cómo explico todo esto, no? Claro. Y de ahí que empecé a trabajar en el hospital. Todo esto que te contaba antes del trabajo con pacientes neurológicos, lo hice en el Hospital Durán. Y en realidad antes de meterme con la parte neurológica, empecé a trabajar la rehabilitación respiratoria porque en mi casa mi papá y mi hermano sufrían de asma y no había una sensación de más impotencia para mí que sentir cómo a ellos les faltaba el aire. Mm. Entonces, en realidad, antes de lo neurológico, empecé con la parte respiratoria, Bien. para tener siempre saber qué hacer cuando a alguien le falta el aire. Sí, está bueno, y Eh, más para estos momentos, ¿no? Que estamos con el coronavirus y... claro, por eso también saqué esos videitos cortos, porque en realidad cuando te falta el aire, hay como
pequeños tips que uno puede hacer y en Mm. realidad enseguida se... Estoy viendo los mensajes de la gente, por eso me distraigo. No me distraigan. Este, entonces, es como que hay cosas muy sencillas que uno puede hacer, sobre todo para primero relajarse y para, que es lo más importante para no sentir la falta de aire. Sí, Pero porque bueno, si hablamos de respirar, respirar sabemos respirar todos, pero digo, lo importante es poder conectarse con esa manera de respirar, el sentir, como claro, porque, entender por qué respiramos, ¿no? Como lo hacemos, nadie se está preguntando, bueno, a ver, voy a respirar y cómo es. claro, Entonces, tomar es todo conciencia de esto, puedas trabajarlo. Bueno, es todo intuitivo, y en realidad lo que nos pasa cuando nos falta el aire es que tenemos los pulmones llenos de aire. La sensación es que te falta el aire, pero tenés los pulmones llenos de aire que no sale. Por eso hay unas técnicas muy fáciles de vaciar los pulmones y de que entre oxígeno y entonces se renueva la ventilación pulmonar. está bueno. Eh, Para los que no saben, ahí eso, como bien dijo Patricia en el Instagram de ella, hay algunos pequeños tutoriales de algunos ejercicios de respiración. Si no los vieron, después pueden entrar y chusmearlos. claro, gracias. Porque en realidad me di cuenta que esto de ventilar los ambientes es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestros pulmones. Que necesitamos ventilar los pulmones para que los virus y las bacterias no se instalen, porque la manera que se reproduzcan y se instalen los virus y las bacterias es cuando hay como un lugar oscuro y húmedo, y en cambio si nosotros abrimos las ventanas, inhalamos y sacamos el aire cuando exhalamos, se produce todo el intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno y entonces tenemos una mejor oxigenación en todo el cuerpo, además. Pero Bien. además hay partes de los pulmones que no siempre reciben aire porque siempre respiramos de la misma manera. Entonces hay pequeñas técnicas que hacen que nosotros llevemos el aire a los vértices de los pulmones, a las bases de los pulmones, a las partes posteriores, y entonces el pulmón se oxigena y funciona mejor. Wow, uno piensa que respirar es simplemente tomar aire y ya, y, y hay un montón de Claro, cosas que no y sabemos, sí. es todo un aprendizaje, por eso se dice reeducación respiratoria. Está buenísimo. Y contame un poco más. Sé que das unos talleres de expresión, ¿cómo es que se llama? Gimnasia expresiva. Sí, bueno, en esta búsqueda que yo hice después que me recibí y trabajé en el hospital con pacientes muy graves, entonces empecé a buscar de qué manera uno podía encontrar la forma de descargar y de no enfermarse. Ujú. Y de conectarse desde la salud con el cuerpo y no conectarse desde la enfermedad, porque muchos pacientes recién descubren que tienen un brazo, una pierna, una pelvis cuando se enferman. Entonces, lo interesante es descubrir que uno tiene todo eso cuando desde la salud y desde el placer que produce el movimiento, desde el placer que produce estirarse, flexionar, conectarse con la música. Digamos, yo lo que trabajo mucho es con la música. La música es un gran estimulador del movimiento y cuando uno ensambla el movimiento con el ritmo, no te cansás, de verdad que no te cansás. Y te produce un placer enorme. Bueno, pero Está en la bueno. búsqueda esta del camino, que siempre me estoy desviando, encontré un lugar que se llamaba Río Abierto, que es un lugar de buscar un equilibrio entre lo corporal, lo psicológico y lo espiritual. Es un encuentro con uno mismo desde otro lugar. Y entonces empecé a tomar clases con esa técnica, pensando que, bueno, que era para divertirse, que era, bueno, que era como para hacer algo no tan serio como era la kinesiología o otras técnicas de gimnasia donde usabas mucho la cabeza. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad, porque esta técnica trabaja sobre los centros de energía,
movilizábamos desde los pies hasta la cabeza y realmente trabajábamos sobre los centros de energía y nos generaba un placer enorme, además de una gran descarga. Y bueno, y empecé a trabajar, hice el instructorado en Río Abierto y empecé a adoptarlo cuando una vez que terminé como forma de trabajo, pero también no dejé de lado la kinesiología porque, bueno, había cosas que por ahí se pasaban por alto y que por ahí generaban dolores. Cuando el movimiento es muy expresivo y uno es como que no encuentra el límite y no estás como tu cuerpo preparado, entonces por ahí te podés mandar macanas. Entonces ahí es como le metí la parte de lo correctivo que venía de la parte de kinesiología, ¿no? Del Bueno, fortalecimiento de los músculos, sí, decime. y por ejemplo, cualquier persona puede hacer gimnasia expresiva o necesitas cierto cuerpo o cierta capacidad de conocer de tu cuerpo o entrenamiento previo. No, porque esta gimnasia se basa en movimientos naturales del ser humano, que por ahí, por tener una vida tan sedentaria como tenemos, no la hacemos. Y Claro, más ahora es una con todo. técnica que se basa en la imitación. Vos, digamos, mis alumnos imitan el movimiento que yo hago, y, y después de un tiempo logran descubrir movimientos nuevos en su cuerpo. Digamos, a partir de la imitación, digamos que parece como una cosa más rutinaria, pero de Sí, repente empiezan a conectarse con otras maneras de moverse, que hasta ahí tenían como reprimidas. qué Entonces, bueno. esta forma nueva de moverse hace que los centros de energía se empiecen a conectar entre sí, porque también lo que nos pasa es que vivimos como muy disociados, ¿no? El centro, y además todo con mucha importancia a la parte de la cabeza y poca importancia a la parte de las emociones, ¿no? Entonces, Sí. entonces a lo que sentimos, y la idea es tener como una coherencia Mm. y abordar a la inteligencia corporal, no solo a la Totalmente, ¿no? Porque inteligencia. el cuerpo todo el tiempo nos está enviando señales o pequeños dolorcitos que uno no le da pelota y dice, no, es una molestia, pero tomar conciencia de eso hace que podamos prevenir, como bien vos decís, un dolor o una enfermedad crónica, ¿no? A lo largo del tiempo. Claro, claro, y la idea, porque a veces se critica y se dice, bueno, pero esta técnica es solo de imitación, digamos, yo hago todo lo que vos hacés, pero justamente, primero que, por ejemplo, si vos imitás mi movimiento, vos de repente empezás a ponerte como en el cuerpo del otro y empezás a descubrir cosas del otro. Y yo le agregué a esta forma de trabajo corporal que se llama gimnasia expresiva y correctiva, la palabra participativa, porque hay un momento de la clase que yo, cuando si el alumno quiere, yo le paso la clase al alumno y todos imitamos el movimiento del alumno, porque la idea es que yo creo saber lo que le va pasando a cada uno, Ujú. porque el lenguaje corporal, ¿viste? A veces uno lo lee, Sí, sí. pero no siempre, y a veces una persona necesita mover determinada parte del cuerpo que no fue lo suficiente o expresar alguna emoción que no se expresó. Entonces es muy interesante cómo los alumnos van tomando la coordinación de la clase, nos vamos pasando, la van pasando, y además para tomar un rol más activo, ¿no? No solo el de la imitación. Claro. Mira, justo ahí Victoria Sáenz, no sé si es alumna tuya, nos pregunta cómo elegís la música, ¿no? Es algo que también me te iba a preguntar. ¿Es alguna música especial? ¿Puede ser cualquier música? Mira, la música es de los más diferentes géneros, es de los más diferentes orígenes. Puede ser música folclórica argentina, música africana, música moderna, música tranquila.
en realidad tiene mucho que ver con cómo yo empiezo la clase, qué es lo que pasa por mí, cómo me siento. Y en función de eso empiezo a elegir la música. Y después voy cambiando la música de acuerdo a las cosas que van pasando durante la clase, las cosas que van pasando en el grupo. Me distraigo porque voy leyendo las... No te preocupes, yo cualquier cosa te leo lo que dice la Dale, dale, gente. dale. Está Entonces, buenísimo. Y vos porque esto estamos hablando todo, ¿no? De lo presencial, de cuando nos podíamos encontrar, de cuando la gente iba, tus alumnos iban a tu espacio. Digo, ¿y cómo llevas todo esto hoy a esta virtualidad o a este modo de pandemia que no podemos encontrarnos? bueno, fue todo un trabajo, como dice Pichón, adaptación activa a la realidad. Porque en esa Mm, búsqueda también estudié psicología social, entonces es como que fui como armándome. Entonces, la adaptación activa a la realidad es hoy día el Zoom para mí. Es como ujú, la manera, tuve que aprender a usarlo, a aprender a conectarme. Y yo, en este trabajo donde el tema del contacto es muy importante y donde el tema de la cercanía del otro es muy importante, yo pensé que nunca lo íbamos a poder hacer. Y sin ujú. embargo, ahora en las clases logro pasarle la clase a los alumnos. Entonces, durante la clase del Zoom, los alumnos van tomando la clase y van haciendo, por ejemplo, un tema, una música. Está buenísimo. Este, O sea que sí, también sí, funciona, digamos, se aplica del mismo modo, la técnica se sostiene más allá de la sí, sí, virtualidad. sí, sí, son Qué bueno. clases de hora y media que hacemos 3 veces por semana y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Y que yo no sé si a lo mejor por esto de la pandemia, que la gente es como más regular, yo voy viendo muy buenos resultados en el trabajo que estamos teniendo. Qué bueno. Este, Y quizás también eso, también al tener más tiempo, ¿no? En algunos casos quizás estamos todo el día en casa y eso está buenísimo, aprovechar eso, a poner el cuerpo en movimiento, lo que no podemos salir a caminar o tener nuestra rutina diaria, es una linda manera de trabajar el cuerpo y conectarse con sí, uno. y conectarse, sí, 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 sí. A veces la gente empieza con pocas energías, media depre, porque bueno, todo este tema de la pandemia es como un sub y baja, ¿no? Estamos Sí, sí, todos con sí. las... Entonces, bueno, cuando terminamos la clase, que generalmente terminamos después de un trabajo bastante intenso con alguna relajación, realmente después nos sentimos con otra conexión con nosotros mismos, ¿no? Mm, Realmente yo creo que el trabajo corporal, que además trabajamos descalzos, ¿no? Y entonces el contacto con el piso, el contacto con el aire, el contacto con el ritmo, hace que de repente es como que nos unimos en toda nuestra persona. mm. Ahí pregunta Victoria si elegís trabajar determinadas partes del cuerpo cada clase. A veces sí, por ejemplo, a veces trabajamos mucho los pies y entonces por ahí también trabajamos con masajes en los pies y voy Ah, está bueno. enseñando diferentes técnicas de masaje. O también trabajamos con masajes, nos vamos masajeando en la zona del cuello, la zona de la espalda. Eh, depende de las cosas que vayan pasando, de lo que va surgiendo, Claro. sí. De las Incluso propuestas a veces que me también. propongo determinadas cosas y la clase va para otro lado. Entonces, bueno, el tema es seguirlo. Ujú. Y dentro de esto también incorporás, así como me decís, a la danza expresiva. Ay, se Uy, cayó el celu. se me cayó el Eh, celular. ¿Incorporás alguna otra técnicas también de otros estilos de danzas? Claro, lo que incorporé, que no estoy haciendo tanto, pero también lo hago, son las danzas circulares de diferentes culturas, que son danzas comunitarias, son danzas circulares que se bailan en diferentes países del mundo, danzas folclóricas, que son por ahí
de Europa, de Oriente, de América, y Ah, son danzas que generan otro tipo de clima, y sobre todo se trabaja en las danzas sobre la memoria, se trabaja eso, porque es una repetición de los pasos, son coreografías muy sí. pequeñas que se enseñan en el momento y que se repiten muchas veces. Entonces, hay danzas que son meditativas, hay danzas que se bailan en los casamientos, hay danzas que se bailan para Navidad, y es una manera de además entrar en las costumbres de otros pueblos, entender qué es lo que pasan, porque hay danzas que son muy antiguas, hay danzas más modernas, hay danzas que son de pared, son danzas que son muy antiguas. De pared se llama cuando simbolizaban pueblos que estaban en guerra y se forman paredes y de mucho contacto con la tierra, que antes se decían que eran danzas de hombres, ahora las bailamos las mujeres también, y Mirá, qué danzas bueno. que significan no pasarán. Entonces es como que son danzas de mucha unión, de mucha fuerza, y con pasos muy sencillos. En general las danzas circulares se enseñan muy rápido son sencillas para que las personas las puedan repetir y aprender en el momento. Y Qué bueno genera, saber. ¿Y qué serían las danzas meditativas que las nombraste? y ¿Es las lo danzas mismo? meditativas, sí, pero mira, son con otras músicas, Ajá. con coreografías muy sencillas que una vez que las aprendiste es como que vas trazando como un mandala en el piso y que se repiten tantas veces que uno puede de alguna manera cerrar los ojos y a la vez acompañar con, con la voz, la música. Entonces vos Ah, expresás, sacás un sonido, cerrás los ojos, repetís y te lleva como a otra dimensión. Realmente también, digamos, son muy hay lindas. cantos mientras uno danza, no es solo o es una música que suena, o es una canción que ustedes proponen. Por ejemplo, hay una danza que es muy común en las danzas circulares que se llama ¿Mm? menusis, es una música griega, que se repite muchas veces, y entonces yo lo que propongo siempre es que una vez que aprendemos el paso, podamos cerrar los ojos y podemos acompañar con un tarareo la música. Ah, qué Entonces, bueno. se produce una sensación de mucho placer cuando lo Es haces. difícil también con bailar con ojos cerrados, como Sí, mantener tu pero equilibrio. bueno, por eso te digo que las danzas circulares son un trabajo muy fuerte de encuentro con uno mismo, ¿no? De mucha concentración, un ejercicio de memoria, y no te podés distraer, porque tenés que Claro. estar todo el tiempo muy concentrada. Pero por eso que la cabeza, las neuronas se van como desempolvando, ¿viste? Cuando las trabajas. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí, no te permite relajarte y digamos, la danza circular tiene un movimiento a los laterales o es en el lugar. No, bueno, hay de todo, pero en general son danzas circulares que son agarrados de la mano, porque por eso son danzas comunitarias y que Ah, generan como una sensación de mucha comunión, de mucha unión. Por ejemplo, yo estoy en el colectivo de Parque Chas y nosotros ya varias veces para el Día de la Memoria hicimos una danza circular que con una música de la danza circular armé una coreografía un poco distinta y es una danza que bailamos con velas. Entonces a la noche, cuando termina toda la reunión, de la conmemoración, cerramos con una danza con velas y es muy fuerte el momento, qué lindo. es de mucha unión y además se ve muy lindo desde afuera y se siente muy fuerte desde adentro, ¿no? Me imagino, sí, sí, sí. Pero Son después dos. tenés danzas muy alegres, danzas de casamiento, danzas que se bailan para las Pascuas, danzas, A mí cuando
Así de casamiento se me viene como cuando hacemos el tren carioca, por así decirlo, como algo no sé, Claro, claro, pero la diferencia es que hay como una pequeña coreografía que se repite, que se va repitiendo y que cada uno, es un placer enorme cuando aprendiste ese pequeño paso y vas formando parte de esta comunidad. Y todos vamos juntos para adentro, todos vamos juntos para afuera. y Es una como, sensación linda. como bien decías, no es solamente una danza de mujeres o de hombres, digamos, es mixta. No, no, justamente lo interesante es que es mixta y que las energías, que pues cada uno tiene una energía diferente y al estar en contacto con el otro es como te vas comunicando de una manera. Y bueno, ahora justamente el tema del contacto es un tema Claro. difícil, ¿no? No sé cuándo nos vamos a poder volver a tocar. Pero Sí, de sí. alguna manera las energías, aunque uno no se toque, pero la cercanía del cuerpo del otro se transmite la energía. Sí, y el estar Cuando, también creo que danzando la misma música o estar en la misma sintonía, como bien vos decís, me parece que sentís, ¿no? La presencia de los otros, de las otras ahí. claro, por eso que podés cerrar los ojos Me tranquilamente imagino. cuando, sobre todo en una danza meditativa, en una danza festiva no, porque te llevan por delante, pero Ujú. Qué bueno todo esto que me contás. Y de danzas circulares, vos también das clases, o se puede estudiar danzas circulares por un lado, o solamente lo combinas con danza expresiva, no, o no, gimnasia yo expresiva. di talleres específicos de danzas circulares. Yo utilizo la danza circular en mis clases de gimnasia como una herramienta más, como un Ajá, elemento más de trabajo, pero además doy clases de danzas circulares para gente que lo quiere utilizar como herramienta de trabajo, enseñar a enseñar. Y este es un buen momento para enseñar a enseñar, para la gente que quiere aprender, porque estás aprendiendo una nueva técnica que podés incorporar a tu trabajo. Entonces, claro. por ahí en un grupo pequeño de 2 o 3 personas, es muy lindo lo que se hace con las danzas circulares, lo que Está podés bueno. aprender. Este, Acá me preguntan si se pueden hacer a distancia igual. Y sí, las estamos haciendo, sí, las estamos haciendo. Qué bien. Eh, Y Pati, volviendo un poco al comienzo, ¿no? Cuando hablábamos esto del trabajo también de la respiración que vos haces, de la reeducación respiratoria, eh, cómo ese trabajo, digamos? ¿Es un trabajo individual? ¿Es un trabajo que yo puedo hacer con otra persona? Eh, si yo quisiese, por ejemplo, tomar una clase, ¿cómo es? sí, son ejercicios muy específicos, pero que en general, porque cuando vos tomás demasiado aire, demasiado oxígeno, después te terminás mareando. Entonces, uno tiene que Claro. ir alternando, trabajar. eh, Relajar el cuello, relajar los hombros, y vas alternando la respiración en sí, el desarrollo de los pulmones, el ejercicio específico, el trabajo sobre los abdominales, porque los músculos abdominales son los principales músculos expiratorios. Si vos no tenés abdominales fuertes, entonces el aire sale poquito, tenés que trabajar. Entonces, dentro de los ejercicios respiratorios, está el trabajo pulmonar en sí y el trabajo de todos los músculos que ayudan a la inspiración y a la expiración, ¿no? Ajá, Por un está lado bueno. está oxigenar los pulmones y por el otro lado fortalecer y estirar los músculos que trabajan en la respiración. Que son varios, digamos, no es que solamente uno cuando yo me imagino respiración, me imagino solo los pulmones que están trabajando, pero No, detrás, pero claro, los músculos respiratorios, vos pensás que entre las costillas tenés los músculos intercostales, que también forman parte de la respiración, tenés el diafragma, que si no, tenés los abdominales, que si no tenés abdominales fuertes, no empujan el diafragma y no sale el aire con fuerza. Entonces, si vos no tenés buenos músculos que saquen el aire,
los pulmones quedan siempre con una permanente cantidad de aire que es aire viciado, que no Claro, se renueva. claro. Y después Y digamos, tenés, y no es necesario hacer estos ejercicios cuando tengo un problema, sino que justamente un trabajo de prevención, ¿no? El que vos haces. y lo interesante es eso, es que uno no llega a tener el problema, y si llegás a tener el problema, tu cuerpo está mejor preparado. Por Claro, ejemplo, antes de una operación, es muy bueno trabajar toda la parte de los pulmones, trabajar los abdominales, porque todo, después de una operación te vas a mover con mucha más facilidad, porque tus músculos están más preparados. Pero digamos, en el caso de una enfermedad respiratoria, cuanto mejor tengas tus pulmones, más fácil y rápido vas a salir. claro, claro, está bueno. Ahí Victoria pregunta, ¿dónde estudiaste danzas circulares? Ah, es una larga trayectoria. Empecé, empecé con unos instructores de Río Abierto que empezaron, Felisa y Orlando, que empezaron a dar clases en Palermo, y ellos nos conectaron con Jorge, ay, no me acuerdo el apellido, que es el que trajo las danzas circulares acá a la Argentina, porque las danzas circulares vienen de un movimiento que se generó en Escocia, en una comunidad, que es una comunidad para la ampliación de conciencia. Y en ese lugar había un coreógrafo alemán que vivía en esa comunidad y que se dio cuenta de que se iban perdiendo las danzas de los diferentes pueblos. Y entonces él los empezó a rescatar y a escribir y a anotar y a enseñar. Y Mirá. de ese lugar, de esa comunidad, vino Jorge Milchberg. Uy, Jorge Milchberg, que en realidad es un músico muy famoso, es el que hizo el tema, el arreglo del tema El Cóndor pasa, Ah, que mirá. él vivía en Francia y, tomaba cursos ahí en esa comunidad en Findhorn, y venía, él es argentino y venía todos los años de visita a la Argentina y tenía muchos contactos con gente de Río Abierto, y así lo conocimos. Después, Qué bueno, bueno. él nos enseñó después las danzas directamente, y después a través de él vinieron varios profesores, como Laura Shannon, gente, bueno, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, que venían a dar los cursos acá. Fui una de las primeras que formamos este gran grupo de danzas circulares que hay hoy en la Argentina, que ahora son miles, pero nosotros Wow. formamos el primer grupo de las danzas circulares. Y Qué antes de bueno. las danzas circulares, digamos, o al mismo tiempo, yo aprendí unas danzas que se llamaban mexicanas tibetanas, Citlalmina se llamaban, que era una danza muy interesante, y a partir de ahí me conecté todavía más con la gente de las danzas circulares, porque los que lo aprendimos fuimos los mismos. Pero una danza que trabaja sobre los 4 elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y cada parte de esas danzas tenía una parte que correspondía a un elemento, y se iban intercalando la parte mexicana con la parte tibetana, bueno, y después, bueno, enseñé también un poco esa danza, pero bueno, ya no la hago porque es muy difícil y es 1 hora y media saltando todo el tiempo. Ah, esa sí que requiere otro cuerpo más preparado quizás. Sí, sí, para más jóvenes. Qué bueno. Em, bueno, no sé si nos querés contar algo más de tu trabajo. También sé que haces otros trabajos más allá de todo este trabajo terapéutico y corporal. Eh, ¿Hay algo Bueno, más que... a mí siempre me atrae lo social, y por eso siempre estoy metida en proyectos sociales, ¿no? Mm, Pero algo de lo social combinado con kinesiología, en el año 2001-2002, cuando fue la gran crisis que tuvimos en Argentina, había un proyecto que se llamaba Volver al Campo, que trabajamos con un grupo de ingenieros agrónomos, que había mucha gente
que se había quedado sin trabajo y que entonces la idea era enseñar, aprender a trabajar la tierra para después irse al interior, como algo muy parecido a lo que estaban proponiendo Grabois o este, bueno, ahora no me acuerdo, el gringo Castro, que es ir hacia al interior del país, generar trabajos, trabajar la tierra en forma orgánica y generar pequeñas ciudades, ¿no? Digamos, con microemprendimientos, etcétera, Claro. etcétera. Bueno, pero esto no llegó a tanto en ese momento, aunque la gente después llegó a ir al campo, pero para mí algo muy lindo fue trabajar con ellos el cuerpo después de una jornada de trabajo en el campo, digamos, enseñarles con pequeños elementos cómo poder mejorar su postura, la pelvis, como que la kinesiología no sea solo o la gimnasia que sea solo para, como una manera bueno, de que uno necesita, sino que algo muy concreto donde vos estás muchas horas trabajando en una posición que no es la correcta, qué cosas podés hacer, eso era muy lindo, hacíamos en grupo para que la gente pudiera elongar, pudiera estirar, pudiera sí, sobre todo elongar la columna, ¿no? Sí, Después, una jornada en el campo, tu cuerpo debe estar completamente contracturado y lo mejor que le puedes claro. hacer es eso, como Y, sí, y, y algo que todavía está pendiente es con la cooperativa de los cartoneros, El Álamo, con la que nosotros trabajamos con el colectivo de Parque Chas. ujú, Hay un proyecto que todavía no lo pudimos hacer, que es trabajar con los cartoneros también el tema del trabajo corporal, ¿no? Después de una jornada de trabajo, poder estirar, elongar, y sacar los dolores que surjan, aprender a levantar el peso, porque los cartoneros necesitan levantar mucho peso, necesitan empujar los carros, digamos, cómo utilizar mejor la fuerza. Que eso claro, en realidad trato de que a partir de las clases de gimnasia de las comunes aprendamos todos a movernos cuidándonos. está buenísimo. Qué importante el trabajo del peso del cuerpo, ¿no? Porque muchas veces nos lastimamos por usar mal la fuerza, como bien vos decías. Eh, es cambiar la postura y cambia todo, la manera en que uno levanta, haces mucha menos fuerza, o la fuerza en vez que solamente sea de los brazos, está repartida también en las piernas y eso hace que uno no se lastime. Claro, porque digamos que la idea es utilizar todo el cuerpo para hacer menos fuerza. Bien, Tener un buen apoyo en los pies, tener un buen apoyo en la espalda cuando estás sentado, tener los pies bien apoyados en el piso. Hay cosas que hacen que entonces no se nos contracture tanto los hombros, si uno hace esas pequeñas cosas, ¿no? De que son de cuidado. Y por ejemplo, algo que yo intento mucho es el trabajo de los abdominales, pero no de esta manera de que me estoy matando con los abdominales, sino de que los abdominales empiecen a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestra persona, teniendo conciencia todo el tiempo. Entonces, cada vez que me acuerdo, meto la panza adentro. Entonces, ah, si tengo que agacharme para buscar algo con la panza adentro, nunca se me va a lastimar la zona lumbar, por ejemplo. mirá, qué bueno. Sí, es cambiar los hábitos cotidianos que también, ¿no? Que a Sí. veces en el apuro no los pensamos y directamente accionamos. Claro, claro, claro. Y es un Sí, minuto que sí, vos sí. de repente prestás atención a cómo estoy parada o qué estoy haciendo. Y bueno, y también, por ejemplo, trabajar mucho el tema del equilibrio, fortalecer los glúteos, fortalecer los músculos, para, si me caigo, Sí, primero evitar la caída, porque digamos que si uno tiene un mejor equilibrio, entonces podés trasladar el peso del cuerpo de una manera mejor. Y claro. después si me caigo, caer en forma blanda y no caer duro como una piedra, porque eso evita también otras lesiones, ¿no? Bien. Ahí Alejandra nos pregunta, ¿cómo recomiendas el trabajo con niños para una conciencia corporal y respiratoria?
Bueno, con los chicos, el tema del juego. Yo he trabajado con chicos. El tema del juego es muy importante. Y hay en las terapias respiratorias, el tema importante es donde uno coloca las manos. Ahí donde colocas las manos va el aire. Pero con los chicos, en vez de decirlo así con tantas palabras, digamos, por ahí vos colocás las manos, presionás un poquito y entonces el chico sin darse cuenta ya está llevando el aire a donde vos querés que lo lleve. Y el tema Qué del bueno. soplar con globos, con silbato, con todo lo que sea soplar, porque bueno, la parte respiratoria en general tiene que ver con la dificultad en sacar el aire, ¿no? No sé si me lo está preguntando por eso, pero Mm, ¿qué dice cómo no, recomendás no, trabajar con chicos? recomiendas. Para una conciencia corporal. Bueno, con los chicos es a través del juego, además a través del salto, digamos que cuando uno va cambiando los diferentes ritmos de trabajo corporal, Sí, cambia. enseguida entra, pero además entra en juego toda la parte respiratoria, ¿viste? Entra lo aeróbico y entonces es como que eso es lo más divertido, que cuando estás jugando, estás trabajando el cuerpo. Eso es lo más Ujú, lindo. Y esa es la idea del trabajo corporal, tratar de hacerlo lo más divertido posible. Yo no digo que no sea por momentos que elongamos y que, bueno, que hay que poner un poco más de conciencia, pero la idea es que uno a través de un movimiento divertido, de una música divertida, te vas moviendo y vas fortaleciendo tu musculatura y ni te das cuenta. totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, buscar el placer en el accionar, ¿no? Que no sea algo tedioso en donde, bueno, voy a hacer gimnasia, sino eso, encontrar un espacio de diversión. Sí, sí, totalmente. Está buenísimo. Y ahí preguntaban si estabas dando clases virtuales en este momento. Sí, estoy dando clases por Zoom, en grupo y individual. Estoy Bien. trabajando de Ahí las dos maneras. pueden ver y buscar contacto y demás, ¿no? No te escuché que se cortó, ¿qué? Digo, en tu Instagram pueden buscar Ah, para escribir. sí, claro. Claro, sí, 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 ahí están los datos. Bueno, bueno, ahí Alejandra te respondió excelente, gracias, es de mucha inspiración. Bueno, Alejandra es me una amiga alegro de Colombia, mirá, de Colombia te están viendo. Bueno, tengo alumnos de Brasil, Ajá, eh, he tenido, también tengo alguna paciente desde Alemania. qué bueno. eh, pero lo virtual no empieza ahora, porque recuerdo a alguna amiga que alguna vez se lastimó su zona lumbar y desde México me llamó por teléfono para que le dé indicaciones qué hacer, así que eso fue hace varios años, así que esto ya ha pasado. Esto sí, 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 totalmente, ¿no? Como que ahora resurgió que quizás todos y todas lo estemos haciendo, pero es cierto que en pequeños casos se hacía. Y está bueno, creo que dentro de todo lo malo que esto tiene de no poder vernos, lo virtual hace que quizás nos podamos conectar o acceder a información de personas que están muy lejos y que si no de esta manera no podríamos hacerlo. Claro, es verdad, de alguna manera estamos lejos pero cerca. Ujú, así es. Así que bueno, Patri, gracias Bueno, no, eh, gracias a vos por esta por la entrevista. entrevista, estuvo hermosa y está buenísimo para conocer también estas herramientas que quizás la gente no las conoce y me parece una manera súper interesante para seguir trabajando el cuerpo, para seguir mejorando la calidad de vida, la manera que cada una y cada uno cuida su cuerpo. Sí, es tal cual. Es una manera de encontrarse con uno mismo de una manera a través del placer, como yo digo. Ujú. Así que bueno, Bueno, la entrevista va a quedar ahora queda en mi canal, pero después yo se la voy a pasar a Patricia para que la suba a su Instagram también, así que la pueden encontrar ahí. Si no la vieron bueno, ahora, la verán. bueno, muchas gracias, ese. Te mando un beso grande y muchas gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.